Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Eh, bueno, hoy vamos a continuar con la temática que hemos venido desarrollando. Recuerden que pues estamos viendo el material de la tercera unidad, ya falta poco, ¿verdad? Ya hoy es día jueves, si Dios lo permite, pues ya la otra semana pues tenemos el examen. Vamos avanzando también con las actividades. Recuerden que cualquier duda, cualquier situación que de repente pues tengamos pendientes, no duden pues en preguntarme, ¿verdad? Ni tampoco en decirme, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Que vayamos pues completando cada uno de esos trabajos, ¿verdad? Ojo, recuerden que fecha calendario, pues el examen pues nos toca el próximo miércoles, ¿verdad? Estamos casi, bueno, ya 7 días, poco menos, ¿verdad? El 9 de diciembre. La reposición, de acuerdo a la fecha calendario, es el 14. Si de repente tenemos el examen el día miércoles, yo siempre haríamos una videoconferencia en fecha posterior, ¿verdad? En fecha posterior para poder, pues, de repente, pues, platicarles en relación a los resultados. O si no, cualquier cosa, pues, ahí para prepararlos para lo que es el examen de reposición, ¿verdad? Porque recuerden de que la reposición es un nuevo examen. De igual manera, tengo que explicarles, ¿verdad? Los que van a hacer reposición, ¿verdad? Recuerden que hace reposición el que no hizo alguno de los 3 exámenes parciales o en su defecto la nota más baja, ¿verdad? Hasta el momento no me pregunten de repente si me dicen si va a ser pagada o no, porque no nos han comentado nada, pero si ustedes se recuerdan, el periodo pasado así pasó, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pues hay que estar informados, ¿verdad? Hay que estar informados. Recuerden que por las redes sociales, pues generalmente, pues ahí nos damos cuenta, o si no, cualquier cosa, pues yo les voy a informar, ¿verdad? Pero sí vamos a realizar pues alguna reunión previa tal vez para lo que es el examen de reposición o para los resultados que vamos a tener después de ese examen parcial. Para este fin de semana, pues sí, esperen los resultados finales de la segunda unidad, porque todavía estoy terminando de revisar pues los foros, ¿verdad? Entonces recuerden que el foro pues hubieron bastantitas participaciones, pero ya voy terminando, ¿verdad? Ya falta poquito y si Dios lo permite, entre mañana y pasado, pues ahí vamos a tener dispuesta ya la nota el sábado, si Dios lo permite, porque el domingo pues vamos a tener un poquito el día un poco más entretenido, entonces esperamos pues terminarlo antes. Bueno, vamos a continuar, les voy a compartir pantalla donde nos quedamos precisamente el día de ayer. Recuerden que estamos aquí en esta tercera unidad. Permítanme que voy a cambiar el rol a lo que es estudiante para que así lo podamos visualizar como debe de ser, ¿verdad? Entonces, aquí está el resumen de temas. Recuerden las 4 actividades, ¿verdad? Recuerden la 1, la 2, la 4 y la 5. Claro, son en realidad 4, pero porque hay una que no efectuaremos, pues esa es la situación. Y la actividad 6, que siempre pues es el examen de la unidad número 3. Ok, estamos aquí en el resumen de los temas y actividades de la unidad 3. Recuerden que ayer vimos lo que fue el capítulo 7.9, la población y muestra. Hablamos una parte del tema del resumen de Tapia María Antonieta en cuanto a lo que es la continuación del tema de población y muestra y empezamos con las técnicas de recopilación de datos, ¿verdad? Y también vimos lo que es la parte de la obtención de la información. Recuerden que es de la página 191 a la 195. Si no más recuerdo, nos quedamos precisamente aquí en la parte del proceso para la recolección de datos, que es el capítulo 7.10.3, ¿verdad? Que fue lo que vimos ayer. Bueno, veamos aquí. Yo aquí tengo ya dispuestos los textos. Vamos a ver qué es la página 190 y creo que me había pasado. Vamos a ver, permítame, que según yo ya lo tenía aquí. Aquí.
Si ustedes se recuerdan, sí, vimos esta parte del procesamiento de la información, que recuerden que esta es la misma parte de lo que es el trabajo de campo, ¿verdad? A ver. No, perdón. No. La fase previa es, que es esta parte. Recuerden que aquí vimos lo que es la recolección de la información, aquí, en el proceso para la recolección de los datos. Ahí fue donde nos quedamos, que es precisamente lo que nosotros llamamos como trabajo de campo, esta parte. Ayer hablamos de cuáles deberían de ser los pasos precisamente para recolectar los datos. Miren, jóvenes, para que ustedes tengan más o menos una noción de lo que estamos haciendo, porque yo les he venido trayendo conforme a cada uno de los pasos, hasta el momento vamos a llegar a una parte del proceso en donde nosotros estamos, o vamos a desarrollar lo que es la parte de la etapa de la experimentación. Pero recuerden que antes hay dos fases realmente para lo que es el desarrollo del proyecto de investigación científica. Está la fase del anteproyecto, que es la primera fase, que es donde está todo esto que hemos venido desarrollando, con la excepción de la aplicación de la etapa de experimentación. Ojo, ¿verdad? Porque ya eso es la parte de donde ponemos en práctica el proceso de investigación científica. Y la otra fase es la entrega del informe final, ¿verdad? O el desarrollo de la investigación científica, propiamente dicho, ¿verdad? Para que nos ubiquemos, porque más adelante ustedes lo van a ver, vamos a ver esas partes, ¿verdad? Si Dios lo permite, el lunes, entre lunes y martes finalizaremos esa parte, pero en esta parte es muy importante porque aquí es donde nosotros recolectamos esos datos que son necesarios para responder lo que planteamos en el problema. Y básicamente es los objetivos, porque recuerden que de los objetivos vienen las preguntas, ¿verdad? Todo eso está concatenado, les vuelvo a repetir. Y de igual manera, posteriormente viene la fase del planteamiento de hipótesis. Entonces, en este proceso de recolección de datos es lo que nos toca recolectar datos necesarios para responder precisamente esos aspectos importantes de la investigación. Primero, lo más importante que debemos tener claro es que hay que tener cuáles son los objetivos propuestos dentro de la investigación y las variables que corresponden a la hipótesis, porque partiendo de eso nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, qué tipos de técnicas o qué metodología es la que vamos a utilizar precisamente para desarrollar dicho proceso. Ojo, ¿verdad? Otra cosa, debemos de haber seleccionado ya la población y muestra objeto de estudio, porque recuerden que tenemos que determinar a qué sujetos es que vamos a aplicar el estudio propiamente dicho. Tercero, hay que definir cuáles van a ser las técnicas de recolección. Y aquí es cuando nos toca elaborarlas y, ojo, validarlas. Claro, no lo vamos a ver, pero esto está contenido en el capítulo 9, jóvenes, de este texto. Por eso me gusta mucho este texto, porque este texto es bien práctico, es bien pragmático. Si ustedes leen el capítulo 9, claro, eso cuando lo tengan en su momento, cuando ya les toque desarrollar el proceso de investigación científica, se van a dar cuenta cómo es esa fase de elaboración de las técnicas de recolección de datos y cómo se validan de acuerdo a cada tipo de investigación, porque de ahí depende cómo vamos a desarrollar dicho proceso. Y el cuarto paso es recoger la información, procesarla, ¿verdad?, describirla, analizarla y discutirla, ¿verdad? En ese sentido es cómo vamos a hacer ese proceso de recolección de datos. Aquí hay, vaya, si podríamos decir, voy a hacer un poquito más pequeñito aquí, permítanme. Ahí. En este cuadrito resumimos lo que habíamos platicado anteriormente. Uy, perdón, se me fue. Es antes. No, perdón. Lo que habíamos platicado anteriormente, que es en cuanto a cuáles son las fuentes, cuáles son las técnicas principales y los pasos, ¿verdad? Que es cómo recolectamos información. Miren, cuando nosotros identificamos dentro de esa fase de recolección y procesamiento de los datos, recuerden que esta es la fase del proceso donde estamos, que es aquí el marco
donde está, perdón, de forma transversal el marco de referencia, pero que va desde el tema en adelante, pero que inicia precisamente desde el planteamiento del problema de investigación. Bueno, de ahí lo que nos toca en la siguiente etapa es el procesamiento de la información. Pero algo que tenemos que ver aquí en este material, que no lo habíamos visto ayer, creo que, no me recuerdo, creo que aquí nos quedamos, en procedimientos para recolectar los datos. O los vimos ayer, no me recuerdo. ¿Vimos la observación, jóvenes? No, abogado. No vi. Ok, gracias. No. Sí, es que como tenemos la clase de las 5, la de las 5 les cuento que hoy terminamos ya con el contenido, pero ojo, la de las 5 empieza el examen precisamente, bueno, termina con el examen el lunes, ¿verdad? Ya ustedes pues lo tienen el día miércoles, entonces tienen esa ventaja por lo menos de podernos ver pues 2 días antes del examen para terminar con el contenido, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son esos procedimientos de recopilación de datos? Porque se recuerdan que estaban dentro de los más comunes, que eso lo citamos anteriormente, que era la observación y que era también, en este caso, la entrevista, que son de los más comunes que se utiliza. Este que tenemos acá, que lo explica en el material de Tapia, es la observación. Ese es el procedimiento empírico por excelencia, es el más antiguo, ¿verdad? Este es el que más se ha utilizado. Bueno, si no, acuérdense de los filósofos, ¿verdad? Que fueron los que vieron precisamente y a partir de ahí generaron diversas respuestas a lo que es propiamente lo que es la ciencia. Básicamente, ¿qué hacemos? Usar los sentidos para ver los hechos y las realidades sociales y a las personas en su contexto, para poder desarrollar precisamente esa recolección de esos datos. Pero ojo, para que tenga validez es necesario que sea intencionada e ilustrada. ¿Qué significa que sea intencionada e ilustrada? Que tenga un objetivo determinado y que sea guiada por un cuerpo del conocimiento. ¿Mm? Necesariamente. Ahora, ¿cuáles son las modalidades más comunes de la observación? No las vamos a explicar así a grosso modo, pero sí les voy a decir cuáles son las que más podemos evidenciar en este aspecto, ¿verdad? Y dentro de las mismas, pues tenemos, según los medios utilizados, que es esa llamada técnica estructurada o no estructurada, ¿verdad? Que esa se usa mucho dentro de lo que es la investigación cualitativa. Según el papel de observador, que es participante o no participante, si participa o no participa. O sea, según los medios utilizados es de acuerdo a cómo nosotros utilizamos diferentes medios para poder ir captando la información que a nosotros nos interesa. Más adelante ustedes se van a fijar a qué me refiero. El número de observadores puede ser usted o solamente una persona o puede ser un grupo de personas. Y el lugar donde se realiza, pues en la vida real, que es cuando mira el contexto de la realidad en que usted quiere ver y en un laboratorio. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan? Y aquí es donde radica esa parte donde vimos al comienzo de la observación estructurada o no estructurada, de acuerdo a los medios utilizados. Si utilizamos estos medios y determinados dentro de ciertos objetivos y que los mismos se van registrando de manera puntual, entonces aquí hay varios instrumentos que nos sirven para poder recopilar la información en la observación. Vaya, el diario ya lo conocen. La gran mayoría de ustedes pues sabe que hay algunas personas que de repente en su juventud pues toman nota de los aspectos más importantes que se llevan a cabo durante el día. El investigador hace exactamente lo mismo. Eso en el caso de que esté aplicando lo que es esa técnica en ese momento real, ¿verdad? El otro es el cuaderno de notas, es como un papel de trabajo, como un documento de trabajo. Creo que los contadores han escuchado ese término, ¿verdad? Se utiliza mucho como para donde uno lleva apuntes, algunas fórmulas, etcétera, etcétera. Los mapas, porque nos ubican a dónde estamos realizando dicha observación. Y los dispositivos, porque recuerden que ahora pues utilizamos mucho los dispositivos tecnológicos, pero esos sirven para registrar la información, ¿verdad? Vaya, para registrar una observación podemos usar una cámara que tenga la opción de audio también y el video, pues que es propiamente de una cámara, ¿verdad? Dispositivos mecánicos y de registro, vaya, en donde podemos registrar la observación de tal manera que podríamos llevar a cabo una investigación más centrada. Ahora,
Existen ventajas y desventajas de lo que es la observación. Si se fijan, parece que hubiera más desventajas, pero depende más que todo de la persona que realiza la observación. Pero es muy ventajoso porque de repente, miren, se puede obtener la información independientemente de que alguien no le quiera proporcionar la información, o puede hacer por su cuenta. Los fenómenos se estudian en su contexto, o sea que ve usted la realidad. Y otro es que no necesita otra persona más que de usted mismo para poder realizar dicho proceso investigativo, ¿verdad? Entonces es muy ventajoso. Se pueden recopilar datos muy relevantes. Pero las desventajas radican más que todo en quien lo observa. Vaya, por ejemplo, la proyección del observador. Si usted puede sesgarlo, si de repente usted tiene una determinada forma de pensar y que de repente no permite observar diversos hechos que estén orientados fuera de ese punto de vista que usted tenga. Muy parecido al segundo, mire, a veces vemos hechos y confundimos y lo interpretamos de otra forma, ¿verdad? Es posible la influencia del observador sobre la situación observada, es muy común, ¿verdad? Que se pueda dar. Y existe un peligro, de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. A muchos de nosotros de repente nos ha pasado. Entonces, si se fijan, las limitaciones van orientadas al observador. Pero aún así, la observación es un mecanismo, es una técnica para recopilar datos muy importantes, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver, pues es una de las que más se utiliza. Bueno, la otra es la entrevista. Básicamente, ¿en qué consiste? Es una conversación entre dos o más personas sobre un tema que tiene acuerdos y ciertos esquemas o pautas determinadas. Una entrevista puede ser estructurada o no estructurada, o formal o no formal, pero depende de cómo se desarrollen las preguntas y cómo la preparen. Por eso está la diferencia. Por ejemplo, la entrevista estructurada o formal es la que más se utiliza dentro de lo que es la investigación cualitativa. Ustedes la vieron precisamente cuando vimos ese capítulo en la fase de la recopilación de los datos, ¿verdad? O trabajo de campo, porque ahí mencionamos precisamente algunas de las técnicas. ¿Cuáles son los principios directivos de la entrevista? Uno, preparar la entrevista. ¿Y qué significa preparar la entrevista? Bueno, uno, de que usted presente sus objetivos, ¿verdad? Y que estén planteados de tal manera que cumplan los mismos dentro de lo que es la entrevista. Concretarla con anticipación, conocer del campo. Es un diálogo, es una conversación, no solamente es un monólogo. Hay que seleccionar un lugar adecuado, la presentación personal de quien lo entrevista para que exista cierta seriedad. Hay que hacer un clima adecuado, usar un cuestionario de manera informal, o sea, hay que hacerlo conforme a como ustedes tienen redactadas las preguntas, pero si es el caso de repreguntar, pues lo va a poder hacer. Formular las preguntas tal y como están redactadas y en el mismo orden. Esa es la regla común, ¿verdad? Pero se puede tener una excepción de acuerdo a lo que estamos viendo. Hay que utilizar frases de transición que establezcan comentarios y mantengan una comunicación. Y por último, registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. Eso es básico, ¿verdad? Ahora miremos cuáles son las ventajas y las desventajas. Como igual que la anterior, presenta más limitaciones o más desventajas, pero dependen también de quién realiza la entrevista, si ustedes se fijan. Una ventaja importante es que usted obtiene datos muy relevantes. ¿Por qué? Porque le está preguntando al que sabe, ¿verdad? Y desde antes usted lo tiene que determinar. No le va a preguntar a alguien que no sabe, pues. Y que de esa manera puede obtener datos relevantes. Y que la información que usted obtiene es posible que usted le sirva para poder medir o poder cuantificar y aplicar un tratamiento estadístico. O sea que se complementan ambas ventajas. Las limitaciones es que a veces en la forma en que se redactan las preguntas, las respuestas tienen igual validez. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque creemos que tal vez al cubrir ciertos temas, pero en realidad no estamos viendo los objetivos, entonces estamos preguntando exactamente lo mismo. La posibilidad de incongruencias entre lo que dice y lo que realmente hace. Uy, eso es bien común. A cualquiera lo pasa. Las respuestas dependen también del interés y motivación del entrevistado, ¿verdad? Por eso es que influye la presentación del entrevistador en ese sentido y otra serie de objetivos que están en los principios directivos de una entrevista.
Y la toma de datos influye el entrevistador y su presentación personal, que era lo que estábamos hablando precisamente anteriormente. Esas son las limitaciones. Ok. Perdón. Hablemos del cuestionario. El cuestionario, estimados, el cuestionario se utiliza dentro de lo que es la encuesta y sirve también para apoyar el objetivo de recopilar información. Estrictamente es un instrumento rigurosamente estandarizado. Traduce y operacionaliza los problemas de investigación. ¿Por qué es estándar? Porque, por ejemplo, usted prepara un instrumento, van 10 o 15 preguntas y esas mismas le va a preguntar a 50, 60 o 70 o a la muestra que usted selecciona dentro de la población. Entonces, en ese sentido, es estandarizado. Pero ojo, debe de traducir siempre lo que habíamos hablado, debe ser válido y confiable. O sea, hay que poder validar dicho instrumento, ¿verdad? Ahora, para poder elaborarlo hay que tomar en cuenta también cómo usted confecciona las preguntas. Y existen diversos tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas, la respuesta es abierta. ¿Le gusta el fútbol? No. Pero ojo, pero ahí es una pregunta, es una respuesta cerrada. Pero ¿usted le gusta o qué piensa de los partidos políticos? Es distinto. Por eso ahí hablamos de preguntas abiertas y preguntas cerradas o dicotómicas. ¿Por qué? Porque las cerradas o dicotómicas dice sí o no, sin opinión. Y las abiertas, la pregunta es abierta y la respuesta es abierta. Las categorizadas se dividen en dos. Miren, respuesta en abanico y las que son por estimación. La respuesta en abanico, si ustedes se fijan, puede haber varias respuestas al mismo tiempo. Marque aquellos problemas que usted considera más graves. Usted puede marcar más de uno, ¿verdad? Pero en las preguntas por estimación, usted estima precisamente una determinada magnitud en cuanto a valorar una variable que usted está relacionando con otra. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito de educación, por ejemplo? Entonces, ahí solo selecciona uno de los elementos. Excelente, buena, regular, mala, muy mala, etcétera. Pero solo es dentro de cualquiera de esas opciones. Ahora, hay que tener cierto cuidado al momento de formular las preguntas. Deben ser claras, precisas y de fácil comprensión. No, deben de contener una sola idea. No es recomendable hacer de que de una dependa otra. No hacer preguntas dirigidas. A nadie le gusta de repente que le pregunten algo muy personal, ¿verdad? Utilizar un lenguaje adecuado y respetando el lenguaje de grupo. Por ejemplo, no puede hacer una encuesta en la cual se aplique, por ejemplo, usted como tengo un lenguaje de grupo de nivel universitario y que usted la vaya a elaborar y que la vaya a aplicar, por ejemplo, a personas que de repente lo más que saben es leer y escribir. Tal vez manejan lo que es el ciclo básico por mucho, ¿verdad? Entonces, hay que respetar eso. Y hay que evitar los términos vagos. ¿Por qué? Porque no se pueden cuantificar, no se pueden medir. Más o menos, mucho, poco. O sea, porque puede tener diferentes concepciones dentro de cada una de las personas. Entonces, ahí las respuestas van a estar muy sesgadas. Ok, aquí nos vamos a quedar en este material porque esto del trabajo de gabinete lo vamos a ver en otra parte que se encuentra más adelante. Y nos vamos a ir al siguiente tema, ¿verdad? A lo que es el procesamiento de la información, aquí. Y nos vamos a ir a la página 198. Veamos aquí 198 y estamos con esta parte que estábamos viendo, ¿se recuerdan? Que fue donde nos quedamos. Esta parte del procesamiento de la información, ojo, recuerden que la intención aquí es procesar los datos. Porque la mayor parte de los datos pueden estar dispersos, desordenados, individuales, y los mismos fueron obtenidos precisamente del objeto de estudio durante el trabajo de campo. Aquí se generan los resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Agrupar y ordenar precisamente esos resultados. Analizarlos de acuerdo a los objetivos, a las hipótesis y a las preguntas de investigación planteadas. Por eso hay que utilizar diversas herramientas que nosotros utilizamos para poder dar el procesamiento de la información. Nos hace la vida más fácil.
Y para eso se utilizan algunas herramientas estadísticas. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder procesar los datos? Ojo, solo voy a mencionar más abajito algunas de las herramientas que más se utilizan, pero esas no vienen en examen. Esta parte del 7.11.1 sí, porque recuerden que eso está dentro del contenido. Miren, qué es lo que dice acá, página 198. Por eso fue bien claro en ese sentido. Primero, obtenemos la información de la población o muestra objeto de investigación. Definimos las variables o criterios en los cuales ordenamos los datos obtenidos dentro del trabajo de campo. Definimos las herramientas estadísticas, que en este caso es el programa de cómputo que vamos a utilizar para procesar los datos. E introducimos los datos en el computador, lo activamos y procesamos la información. Finalmente imprimimos los resultados. Este capítulo no viene en examen, ojo, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos, miren, de qué tipo de programas son los que utilizamos, ¿verdad? Solo ustedes pueden verlo. No es necesario, solamente es para que ustedes sepan cómo se procesa la información. Antes se hacía de forma manual, era más complicado. Ahora podemos utilizar diversos programas que nos ayudan a hacer la vida más fácil, ¿verdad? En este sentido, a procesar la información objeto de estudio. Bueno, entonces, estimados, como esto es parte del procesamiento de la información, entonces lo que nos toca es analizar los resultados. Nos vamos a saltar hasta la página, perdón, esto todavía no lo hemos visto, hasta la página 220. Ah, ojo, quiero que miren aquí cómo vamos, miren. Siempre me gusta hacer un repaso de cómo vamos dentro del proceso. Miren, comenzamos con el tema, les vuelvo a repetir, y miren hasta dónde llegamos a recolectar los datos o la información, ¿verdad? Siempre de forma transversal desde el planteamiento del problema, lo que es el marco de referencia. Bueno, vamos entonces a la página 220. Todo esto son ejemplos. Todo esto es parte práctica, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver. Solo vamos a ver la parte teórica. Ok. Vamos aquí hasta la página 220. Aquí está. Análisis de los resultados. Una vez procesados los datos y medidos estadísticamente es donde obtenemos los resultados. ¿Para qué? Para ser analizados, interpretados y discutidos. El análisis de resultados, ¿en qué consiste? Bueno, aquí interpretamos los hallazgos relacionados con el problema, con los objetivos, con las hipótesis y las preguntas formuladas. También las teorías y los presupuestos planteados en el marco teórico. Todo eso va relacionado. Con la finalidad de evaluar si se confirman o no las teorías y si se generan nuevos debates en cuanto a la teoría que ya existe, ¿verdad? Ok, este análisis debe mostrar las implicaciones de la investigación realizada para futuras investigaciones, ojo, ¿verdad? O futuras teorías. En términos generales, el análisis también debe indicar si el estudio respondió o no a las hipótesis o preguntas planteadas. Miren, o sea, que en otras palabras, esa es la parte importante donde respondemos todo esto. ¿De acuerdo? Y de esa manera desarrollamos los objetivos del estudio. El hecho de no encontrar respaldo a esas hipótesis o preguntas de investigación, ojo, no debe ser motivo para considerar que el estudio fue un fracaso. Más bien, eso nos debe servir de pretexto para hacer un nuevo proyecto en donde podamos cubrir esos espacios que no pudimos nosotros desarrollar dentro del mismo proceso, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, porque sobre eso hacemos hincapié, ¿verdad? Dentro de lo que revisamos propiamente dicho. El análisis y la discusión de resultados es el aspecto más importante que se debe tomar en cuenta en toda investigación. Ven, pregunta muy importante. El análisis y la discusión de los resultados es el aspecto más importante que se va a tener en cuenta en toda investigación. ¿Por qué? Porque sobre él se hace énfasis, ¿verdad? En el informe final por los investigadores. Esto en cuanto a las personas que valoran la información que usted precisamente obtuvo dentro del proceso investigativo. Bueno, antes de eso, quiero que miremos esta parte de apuntes. Porque recuerden que cómo presentamos estos datos. Porque esto está acá, miren. Permítanme. Esta parte está acá. Dentro del análisis de los resultados. Dentro de lo que nosotros vamos a desarrollar. Y a eso más adelante le llamamos precisamente trabajo de gabinete. Miren, en esta etapa, ¿qué es el trabajo de gabinete? Pregunta de examen también. Incluye la tabulación de datos,
aquí hacemos un análisis y la interpretación. Ya incluimos las conclusiones y las recomendaciones y debe de ser a la luz de la teoría o al marco teórico. ¿Cómo los presentamos? Existen diversas formas. De forma escrita. Miren, básicamente lo hacemos en forma de textos recopilados. Miren, el IPC es tal, de tal y en noviembre tal. Datos de línea. La semitabular, ahí como que resaltamos las cifras. Miren aquí, lo resaltamos al final. ¿Ve? Por eso da la impresión que fuera un cuadro, por decir así. La tabular, sí es eso. O sea, ahí ordenamos en filas y columnas, ¿verdad? De acuerdo a su naturaleza, los datos numéricos. Generalmente las partes de una tabla, pues el título, miren. La columna matriz que va al lado izquierdo, el encabezamiento, que son las diferentes variables que se están contrastando, y el cuerpo, que son los resultados que se obtuvieron, miren. En este caso va de acuerdo a cada una de las variables. Y la representación gráfica, que es una de las que más se usa, que es más atractivo y que nos permite desarrollar de esa manera pues el trabajo investigativo. Hasta aquí llegamos con esta parte del material. Por eso, si se fijan, más que todo complementa lo que habíamos hablado dentro del material de César Bernal. Bueno, aquí lo voy a cerrar. Y aquí pues tenemos esta parte donde vamos a ver, permítame, es esto, análisis de los resultados. Volvemos otra vez al grafiquito, miren, al esquemita. Ya pasamos de la recolección y procesamiento de los datos a analizar y discutir los resultados. Y, ojo, dentro de esta parte, la siguiente etapa que nos toca es esta, miren. Cronograma de actividades y presupuesto de inversión. Todo esto que desarrollamos aquí, esto que está en este esquemita, lo desarrollamos dentro de un documento de un anteproyecto. ¿Ok? Preparamos un marco de referencia, que es un marco de referencia base. Y llegamos a esto, ¿verdad? Entonces, es para que se den cuenta cómo se desarrolla. Por eso el proceso de investigación se desarrolla en dos fases, perdón. La primera fase, que es el documento del anteproyecto, donde se hace la presentación de estos datos, porque no hemos propiamente llegado a lo que es el desarrollo de la investigación, ojo, porque esto que se hace aquí, esto y esto, ojo, estos dos pasos se desarrollan dentro del desarrollo de la investigación misma, ¿verdad? Bueno, de ahí pasamos al cronograma de actividades, el presupuesto y la bibliografía. A esta fase, estimados, que son el cronograma de actividades y el presupuesto, se les llama aspectos de administración de la investigación o aspectos administrativos de la investigación. El cronograma de actividades en el documento del anteproyecto, perdón, consiste en describir cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar en la investigación. Es algo anticipado. Ojo, no es que ya se realizaron y usted las va a poner, no, sino que es qué actividades usted va a desarrollar y usted, para hacer eso, tiene que poner una secuencia, un tiempo. Por eso debe elaborar un cronograma de actividades y hay que tener muy claro esas actividades que se van a realizar de acuerdo a los objetivos de la investigación y a la hipótesis que necesitamos probar. Ahora, ¿cómo elaboramos precisamente el cronograma? Bueno, debe elaborarse con una disponibilidad de tiempo y es bueno tener ahí a la par a una persona que tenga cierta experiencia como para que nos diga o que nos demuestre o muestre cómo se programan esas diferentes actividades de acuerdo a su tiempo, ¿verdad? Y poder armar un equipo responsable dentro del proceso investigativo. Normalmente se hace por nuestra cuenta, ¿verdad? Cuando desarrollamos ese proceso de investigación científica. Bueno, también se ven los recursos financieros, el tiempo total y se debe, bueno, pero esto de los recursos, ojo, eso es más que todo en el presupuesto, ¿verdad? Pero de cierta manera todo eso tiene que irse midiendo para que nosotros tengamos una idea hasta dónde precisamente vamos a llegar. Bueno, veamos aquí cómo hacemos la representación del cronograma. Esto se hace mediante unos diagramas. Estos diagramas se llaman gráficas de Gantt. Miren,
Más abajito van a ver cuáles son las gráficas de Gantt. También están los de PERT, que son un poquito más complicaditos, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver el ejemplo más práctico, que es el de Gantt. Este es, miren. Ahora, ¿cómo se hace este cronograma? Si se fija, al lado izquierdo se ponen las actividades. Todo esto son las actividades que se van a desarrollar para poder completar el informe final. Aquí es una descripción, es como un presupuesto de actividades. Y al lado derecho se ponen lo que nos va a llevar en tiempo. Si se fijan, la duración aquí es en meses y aquí dice la fecha en que empieza. En otras palabras, esta investigación va a tardar aproximadamente 11 meses, ¿verdad? Miren, solo la propuesta lleva el primer mes. La presentación del proyecto en este sentido, si ustedes se fijan, lleva desde el segundo mes hasta el cuarto mes. Ya la revisión del ajuste del instrumento de la encuesta, miren, está a la par de la actividad anterior, pero va en el segundo y tercer mes. Miren el marco teórico, ¿eh? Va desde un comienzo, desde la propuesta hasta el final. O sea que eso constituye uno de los elementos muy importantes dentro del desarrollo de la investigación científica. Ya el trabajo de campo empieza desde el cuarto mes, miren, hasta el 10º mes. ¿Y usted cuándo empieza a procesar los datos? Si se fija, va desde el 8º mes hasta el final. El análisis de los resultados está en los últimos 2 meses. Y el informe, miren, se toma buena parte del proceso de investigación científica. Entonces, si se fijan, de esa manera es como se prepara pues un cronograma de actividades, ¿verdad? Que es un presupuesto de las actividades que usted va a realizar. Dígame, Frank, ¿tenía alguna duda? No, no es una duda. Es Dígame. más que todo aportar algo, es más que todo es aportar algo con lo que usted tiene y con un poco de mi experiencia en lo que yo he hecho en la parte de consultoría. Normalmente las consultorías llevan un tiempo estimado. Hay algunas que son mensuales, trimestrales, semestrales y hasta un año, que es como se trabajan las consultorías, ¿verdad? Dependiendo el tiempo en el cual se debe presentar un producto final, es el tiempo en el que uno va a llevar un proceso en el cual uno va a ir ubicando ciertos avances o ciertos productos en un determinado tiempo para poder ir viendo los avances e ir evaluando cuáles son los resultados que se van obteniendo para poder redireccionar que en un determinado caso se deben hacer dependiendo del esquema de estudio. Y los cronogramas, la parte financiera, se hace en base a dependiendo la muestra que se va a utilizar, el espacio geográfico que se va a utilizar, la logística que se va a utilizar, la cantidad de personas que se van a utilizar como encuestadores, quiénes van los que van a hacer el análisis de datos, y es con un trabajo comparativo con barras. Pero si solo es con una data ya entregada, es mucho más fácil el trabajo porque solo sería comparativa. Así es, sí. Usted más bien lo muestra precisamente desde el punto de vista práctico, Frank. Y es cierto, ¿verdad? Muchos de esos aspectos que usted mencionó se toman en cuenta tanto para presentar este programa de actividades que vamos a desarrollar, como también esos presupuestos financieros que vamos a presentar. Precisamente el tema siguiente, si ustedes se fijan, es el presupuesto de inversión. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de el planteamiento del problema, uno de los pasos para lo que fue la justificación y el planteamiento del problema es la viabilidad del estudio? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos de qué nos sirve estar hablando galón si de repente no vamos a aterrizar con el proceso investigativo y no vamos a desarrollar propiamente mediante un recurso, que en este caso puede ser un recurso financiero, recursos materiales, recursos humanos que se tienen que tomar en cuenta? Entonces, toda investigación, por muy sencilla que sea, el compromiso que se requiere es de ciertos recursos, miren, para poderse desarrollar. Eso es importantísimo. Creo que ahí mencionó una buena parte precisamente Francisco, ¿verdad? El presupuesto
Así como debe demostrar el costo, también debe demostrar la parte de forma detallada, ¿verdad? Cada una de las actividades va a tener algún costo operativo, algún costo financiero, algún costo humano, algún costo material. Entonces, hay que detallar precisamente hasta no solamente los costos, sino que de dónde va a sacar la plata, pues, cuáles van a ser las fuentes. Miren, aquí dice, ¿eh? El presupuesto debe detallar las fuentes. Recuerden que hay normalmente ¿quién pone la plata? Uno mismo, el investigador. ¿Ok? Casi siempre quien responde o quien tiene esas fuentes de recursos es, por un lado, pues nuestra familia y por otro lado, pues uno mismo, a quien le toca precisamente financiar ese proyecto investigativo. Puede obtener recursos externos, que en este caso pueden ser externos nacionales como también internacionales, que son de repente instituciones, organizaciones o entes que están interesados de tal vez de su investigación o de dichos proyectos investigativos. Ahora, ¿cuáles son normalmente aquellos aspectos que deben incluirse dentro de un presupuesto? Miren, si cabe, honorarios, pero si cabe, ¿ok? La adquisición de equipos, por ejemplo. El material de laboratorio, si se va a utilizar, si se va a hacer, por ejemplo, un diseño experimental. El material bibliográfico, los viajes, vaya, los viáticos, ¿verdad? De viaje, la papelería y una cosa importante, los imprevistos, porque no sabemos muchas veces que pueden darse ciertas limitaciones dentro del proceso de investigación científica y va a ser necesario tomar en cuenta también financieramente esos imprevistos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, miren, este es un ejemplo bien práctico, voy a hacerlo un poquito más pequeñito, de un presupuesto, ¿verdad? Como pueden ver, al lado izquierdo están los rubros. Y de ahí en adelante, cada una de las filas menciona en detalle el presupuesto, tanto total como también el presupuesto detallado de cada uno de los rubros que se va a ocupar. ¿Y de dónde va a salir esa fuente? Si va a ser un recurso externo nacional, si va a ser un recurso, digamos, fuera de nuestro país, que se puede dar el caso. Normalmente no se da, pero sí hay casos en que se pueda generar por excepción, pero si son investigaciones muy importantes, generalmente así es. Y como pueden ver, la mayor parte son los recursos propios, ¿verdad? Los que financian finalmente el presupuesto total. Esto es muy importante. Miren, ¿cómo uno en su vida se va a regir si no tiene un presupuesto? Recuerden que de cierta manera, hasta para poder sobrevivir, tenemos que tener, ¿verdad?, un plan o una guía a seguir. Entonces, dentro de la viabilidad del estudio, dentro del proceso de investigación científica, es algo que nosotros debemos de llevar a cabo. Dígame, Ricardo. Bueno, buenas noches, abogado, compañeros. Solo quería dar como un ejemplo de lo que usted está dialogando ahorita. Si me permite, ¿verdad? Sí, dele, dele. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, en mi último año, mi profesor de física elemental, él estaba haciendo la maestría. Entonces él tenía que hacer una tesis de una investigación y él nos explicaba que obviamente de él salió todo para elaborar la investigación y que él nos mostró los presupuestos, todo lo que trataba de dar, o sea, todos los presupuestos en que se estaba basando la investigación en diferentes años. Entonces, bueno, es correcto lo que usted dice y lo que decía el compañero Fran, ¿verdad? Que primero hay que tener como unos rubros eh, y que pueda prácticamente planificar todo para que pueda darse una pauta de cómo quiere que salga la investigación. Así es, Ricardo. Eso es importante. Imagínense cómo muchas veces, si no definimos un plan de trabajo, y dentro de ese plan de trabajo está el plan de inversión, el plan presupuestario y las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, esos dos elementos siempre van de la mano, ¿verdad? Siempre van de la mano. Ok, más abajito está lo que es la bibliografía.
Ojo, jóvenes, yo lo que aquí les estoy mencionando tiene que ver más que todo con el aspecto del documento del anteproyecto. ¿Ok? Porque recuerden que esto es como lo que vamos a presentar para que nos lo aprueben, para que lo vayamos a poner en práctica en la segunda fase, que es el desarrollo de la investigación. Porque esto es lo que nos va a servir como base para el proyecto, el anteproyecto, para de ahí pues desarrollar la investigación dentro de la institución que nos va a patrocinar precisamente, por lo menos en cuanto no al patrocinio financiero, ojo, ¿verdad? Aunque la universidad tiene esa facultad también, aunque no crean que es tan sencillo ni tan fácil de poderlo conseguir, pero sí se puede, ¿verdad? Hay investigaciones, por ejemplo, hace 2 años me di cuenta, me percaté que hubieron algunos compañeros de ustedes, creo que eran 2 compañeros, un grupo de 3 compañeros que estaban sacando Derecho y Medicina, y ellos estaban desarrollando un proceso de investigación científica. Consiguieron un financiamiento, creo que el primer financiamiento les fue aprobado. De ahí ellos llevaron mi clase, les ayudamos un poquito dentro del proyecto y al final pues creo que ellos lograron concluirlo, ¿verdad? Y estaba en tres fases, ¿verdad? Lograron financiarlo la mayor parte del proceso, ¿verdad? Entonces para que se fijen cómo a veces se puede dar y se puede tener esa oportunidad. Al final, claro, el producto se comparte y ese producto sirve para ser un producto que sale de la investigación que desarrolla dentro de la unidad científica, de investigación científica que tiene la universidad. Bueno, la última parte del anteproyecto se pone en la parte de la bibliografía. Recuerden que eso es importantísimo. De acuerdo al tipo de documento y estilo. Cada organización que patrocina, como quien dice, la revisión de dicho trabajo investigativo es el que generalmente propone qué tipo de estilo es el que se va a generar. Como pueden ver ahí, el más utilizado es este, el de las normas APA, pero también hay otros de acuerdo al tipo de investigación también científica que se desarrolla. Por ejemplo, el Manual de Publicaciones Científicas de Chicago es otro de los que se utilizan. Más adelante lo vamos a mencionar, creo que el lunes ahí lo vamos a poder ver. Y también está el Manual de Estilo de Publicaciones Científicas de Ohio State, ¿verdad? De la Universidad de Ohio State. Bueno, después viene la redacción y entrega del informe. Vuelvo a repetir, es el preliminar, es el anteproyecto. ¿Por qué? Porque de cierta manera nos sirve para evaluar precisamente lo que nosotros vamos a llevar dentro del proceso, ya en el desarrollo de la investigación, ¿verdad? Para así, pues, redactar ese informe de acuerdo a los criterios que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Que establece cada institución en este sentido. Bueno, se redactan conclusiones con sus recomendaciones, pero ojo, aquí no, porque si se fijan, aquí son conclusiones más que todos orientadas a constructivos generales, aspectos que de repente tienen que ver siempre con la parte del tema, los objetivos y el tipo de investigación que se va a realizar. El anteproyecto se divide en 3 partes, miren. Preliminares, cuerpo del anteproyecto y complementarios. Los preliminares son todos aquellos aspectos que tienen que ver con la portada o la tabla de contenido, que eso es lo primero que se aprueba dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, si la lleváramos ahí. El texto o cuerpo del anteproyecto, miren, todo esto como que les hace común, ¿verdad? De lo que estuvimos desarrollando. Nosotros desarrollamos esta parte y desarrollamos esta parte, desarrollamos esto y esto en parte, el marco de referencia. Llegamos a través del enunciado. Claro, eso lo hicimos dentro del problema de investigación. Definimos de cierta manera el tipo, aunque no lo dijimos, si era de acuerdo al tipo de investigación. Hipótesis no formulamos porque ya no nos dio tiempo y de ahí establecimos o debimos de haber establecido qué diseño es el que íbamos a aplicar, ¿verdad? Las estrategias metodológicas, recuerden que ahí es donde se dice qué población y qué muestra es la que va a utilizar, qué fuentes, qué técnicas, qué procedimientos, qué metodologías va a realizar, el cronograma de actividades y el presupuesto y la bibliografía consultada. Finalmente vienen los complementarios, miren. Y esos complementarios son algo así como los anexos o los documentos de apoyo, ¿verdad? Que de cierta manera le sirven para referenciar los documentos principales que usted tiene
dentro del informe del anteproyecto, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí porque ya solo quedan 6 minutos, estimados. Vamos a dejar este capítulo 8, que es el más extenso, el más denso, para que lo miremos el día lunes, ¿verdad? Y que de esa manera, pues, desde ya, pues este fin de semana aprovechemos para terminar las actividades que tenemos pendientes y de igual manera, pues, podamos, pues, complementar las actividades en cuanto al desarrollo del proceso de investigación científica, para así completarlo finalmente, pues, a lo que es la temática y completarla, pues, para que tengamos la evaluación el día miércoles, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, estimados. Recuerden que, de acuerdo al resumen de actividades, pues, lo que vimos hoy, bueno, hoy vimos buena parte de lo que era el capítulo 7.10, el capítulo 7.11 hasta el 7.13, ¿verdad? Y el capítulo 7.13 hasta acá, ¿verdad? De ahí hablamos del informe del anteproyecto, ¿verdad? La redacción en cuanto a sus conclusiones, a los componentes del anteproyecto, a sus preliminares, al texto y a sus complementarios. Y este lo vamos a dejar para el día lunes, miren. Este es el desarrollo ya propiamente dicha del proceso de investigación científica, que de ahí lo que sale es el reporte o el informe final de investigación. Bueno, no sé, estimados, si de repente tienen pues alguna duda hasta acá. Sí, yo tengo una. Ajá, dígame, Frank. ¿Cuándo tenemos el examen, abogado? Es el miércoles 9 de diciembre, fecha calendario. Este costará 55, abogado. A ver, permítame. Ahí Sí. puso, porque puso el 45 acumulativo. Ah, sí es, sí. Aquí porque está. son 3 actividades que valen 10 y una que vale 15. Ajá, mire, aquí está. Se los voy a compartir. Ahí está. Miren, miércoles 9 de diciembre y es 55 de examen. O sea que tienen, creo que es el parcial que más acumulativo hay, ¿verdad? Sí, abogado. Bueno, hay que aprovecharlo entonces. Yo sé que es corto el tiempo, pero todavía, ¿verdad? Podemos aprovechar esa oportunidad. Abogado. Dígame, Ricardo. Una duda con respecto a una de las tareas de investigación. Creo que es el de las fuentes bibliográficas. Eso. Ok. Ahí nos está diciendo, creo que en el video de la anterior clase, de las 5 de la tarde, les estaba diciendo que se tenían que basar esas bibliografías con la investigación que habíamos hecho con anterioridad de la segunda unidad. ¿Es necesario que solo lo hagamos de esa investigación o podemos abarcar otros temas? Bueno, en la actividad, Ricardo, como por cuestiones de tiempo, si se fijan, yo les taché las 3 referencias bibliográficas más, ¿verdad? Si se fijan, está tachado, porque el objetivo no es atribularlos más, ¿verdad? Porque yo sé que hay que dedicarle más tiempo para investigar. Entonces, lo único que tienen que hacer, Ricardo, es ingresar al texto, a las páginas que ahí están indicadas y contestar las 3 preguntas. Nada más, ¿verdad? Okay. Eso, la intención, Ricardo, es como para que ustedes se den cuenta cómo se desarrolla esa etapa desde el punto de vista de Sampieri. Porque recuerden que de igual manera esa temática no viene en el examen, esa solamente es para evaluarla, ¿verdad? Eso es parte del contenido. Eso lo hubiéramos visto en el examen si tuviéramos en un parcial o una unidad común, ¿verdad? Ahorita como no nos queda tiempo, solamente lo hicimos para evaluar el contenido, ¿verdad? Pero eso no entra en el examen. Sí, Abogado. Dígame, Ricardo. Pero creo que yo me confundí. Yo estoy hablando de las fichas bibliográficas. Ah, de las fichas, perdón. Sí. Bueno, lo de las fichas, recuerde que las fichas son 12 fichas. Ahí están los 2 ejemplos. Ustedes tienen que tomar el tema que ustedes investigaron. Pero ojo, Ricardo.
hay fichas que no aplican a su tema. Por ejemplo, Exacto, como los audiovisuales. Las exacto. audiovisuales. O las figurativas, vaya, por ejemplo, la de escultura, la de Abogado, pintura. pero esas Bien. audiovisuales las podríamos aplicar con los videos que usted puso en la segunda unidad. Sí, perfectamente lo pueden hacer, porque recuerden que al final la intención que es como que ustedes se percaten, si nos tocara recopilar información para un marco teórico, cómo se confeccionan las fichas de acuerdo a cada uno de los elementos que son necesarios para poder construir el marco teórico, ¿verdad? Emerson, ¿me iba a decir algo, Emerson? Sí, tengo una pregunta con respecto a la ficha. Al principio aparecen los datos, pero no sé si tiene que ir como referencia bibliográfica o como están en el ejemplo de la ficha. Ah, no, es exactamente como está el ejemplo, Emerson, ¿verdad? Gracias, abogado. Como dice el ejemplo, así es como tiene que estar. Lo único que cambia es la información, porque recuerde que la fuente tiene que ser diferente. Pero lo que me sirve nada más es para copiar yo qué información es la que necesito de esa ficha, aplicándolo a la fuente de la temática que yo estoy investigando, ¿verdad? Gracias, abogado. Abogado, Vaya pues, dígame. abogado, yo tengo otra consulta. Dígame. Con la actividad del cuestionario, la informática, ahí es meramente formulación de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí, preguntas y respuestas. Yo ahí les recomiendo que hagan, que traten de cubrir todo el tema, ¿verdad? No les pido un número mínimo de preguntas, ojo, ¿verdad? Ni tampoco un número máximo. Yo les pude haber dicho, deme 30 preguntas, 40 preguntas, 50, no. Desarrollen el tema como tal, ¿verdad? Eso sí se los recomiendo. Yo creo que en una cantidad mínima de preguntas, creo que de repente se puede desarrollar en unas 25 o más preguntas, ¿verdad? Ok, muchas gracias, abogado. Para tener una idea, más o menos, ¿verdad? Más Sí, o sí, menos, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Pero si puede, va a depender de cada uno. Por eso las dejé en grupo, para que así ustedes de repente pues ahí aprovecharan y se dividirán el trabajo entre todos. Sí, 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 claro. Gracias, abogado. Vaya pues. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, estimados. No. Bueno, entonces nos vemos, si Dios lo permite, el lunes, ya finalizando el capítulo 8 de la temática. Aprovechemos a este fin de semana, ¿verdad? Que nos queda. Y cualquier duda, pues ya saben, ahí estamos a través del WhatsApp o cualquiera de los medios, ¿verdad? De la plataforma, ¿verdad? Para estar pendientes. Y estén pendientes el fin de semana, que ahí le voy a subir. Siempre les voy a compartir por el chat cuando ya tengamos listas las notas y así ustedes sepan cómo van a entrar a la tercera unidad, ¿verdad? Y siempre estamos a la orden. Bueno, buenas noches entonces. Cuídense mucho. Gracias, abogado. Feliz fin de semana. Gracias, buenas noches. Bueno, igualmente, gracias. Bye. Buenas noches, abogado. Gracias. Buen fin Buenas de semana. noches.